¿Qué tal, Estivaliz? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Qué bueno. Muy bien, aquí estamos. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por participar en este Q&A. Estamos muy contentos de poder proyectar 20.000 especies de abejas. La verdad que la película es increíble. Y nada, pues si quieres empezamos con las preguntas. Dale. Yo también estoy Venga, encantada de que esté participando allí, de que pueda llegar a más audiencias. pues qué bueno. Pues nada, Berlín, San Sebastián, la verdad que es que la película cada vez consigue más premios y quería saber un poco cómo estás viviendo esta gran repercusión, si esperabas que iban a ser estos resultados. No, yo creo que eso no se puede esperar nunca, ¿no? Y menos cuando es de este calibre, de esta dimensión. Está siendo muy emocionante comprobar que la película despierta esta respuesta en audiencias tan distintas, ¿no? De lugares tan remotos entre sí y que está siendo seleccionada en tantísimos festivales, pues para mí es el mayor de los premios, ¿no? Es ese, que realmente la película pueda viajar y pueda llegar a más personas. Creo que nunca se puede esperar, creo que ni siquiera es deseable esperar nada así, ¿no? Tienes que hacer las películas y tienes que trabajar siempre pensando en, en el aquí y en el ahora, en intentar hacerlo lo mejor posible y luego todos esos resultados o ese reconocimiento es una cosa que no puede nublarnos o interponerse entre el verdadero objetivo, que es cuando haces una película, intentar que sea lo más honesta posible y que realmente, bueno, en lo que a mí me concierne, que hable sobre temas que creo que es importante acercar al público para intentar generar una mirada más tolerante, ¿no? Bueno, Sofía Otero, con tan solo 10 años, ya ha conseguido un Oso de Plata en Berlín. ¿Cómo ha sido trabajar con ella? ¿Habías trabajado antes con Joven Talento o es primera vez? No, sí, en mi primer cortometraje ya trabajé con una niña de 11 años que contaba la historia de una nadadora profesional a la que le llegaba la menarquía por primera vez, la primera menstruación y cómo este evento transformaba sus relaciones, su propia autopercepción de su cuerpo, de su ser, en las relaciones también familiares. Después hice un pequeño corto híbrido que era una mezcla ficción documental con un grupo de niñas también de 9 años. Y después vino Sofía con 20.000 especies de abejas. Creo que siempre ha sido, con cada una ha sido distinto el trabajo y lo que ha requerido en cada uno de estos proyectos. Pero desde luego, bueno, con Sofía ha sido un placer. Con las anteriores también he de decir Sí, sí. que creo que tampoco es casualidad, ¿no? Siento que han sido siempre niñas muy inteligentes, muy emocionalmente accesibles y con una inteligencia emocional muy destacable, ¿no? Y en el caso de Sofía también lo ha sido. Ha sido un placer. Creo que desde la primera sesión de casting sentí esa conexión con ella. Eh, Era muy fácil hablar con ella, era muy fácil hacerla reír, que ella me hiciera reír a mí. Creo que eso también siempre es un indicador de que la comunicación funciona y que es limpia y que es directa. Y bueno, y así empezamos y luego enseguida yo ya me iba dando cuenta que era muy fácil que ella comprendiera lo que igual desde la mirada adulta pensamos a veces que son como matices o emociones muy complejas o situaciones que implican, y ella los comprendía y si tenía preguntas me las hacía y yo le explicaba y eso me permitía ver que cada vez podía ir un poquito más allá, ¿no? Con ella y pedirle cosas más Sí. no sé, diría sofisticadas o más complejas y ella comprendía perfectamente y ha sido un gustazo, ¿no? Poder ver, creo que durante todo el proceso se ha forjado una relación pues, al final muy profunda también con ella, ¿no? Porque eso nos obliga siempre a compartir mucho de nosotras, este trabajo. Sí, sí. Qué bueno. Pues me intriga saber cómo es que elegiste el mundo de las abejas, la apicultura, la escultura para contar esta historia. Pues mira, yo creo que han sido dos ideas, como dos símbolos más bien como muy intuitivos que estaban desde el principio en la peli. 20.000 especies de abejas se llama ya así, yo creo desde la primera versión de guión. Quizás las primeras versiones de tratamiento tenían otro nombre, pero
La primera versión de guión ya se titulaba así, aunque en aquel momento las abejas no tenían todo el peso que tenían, ¿no? Sí que es verdad que intuitivamente yo sabía que era un animal que nos conectaba a la naturaleza, que nos hablaba de la diversidad y que había una balada muy antigua cantada, una balada popular cantada en el idioma euskera que hablaba de que las abejas eran para las familias que criaban abejas, ¿no? Y que eran apicultoras, eran animales sagrados a los que se les refería con respeto y a las que había que comunicar todo lo que sucedía en la familia, tanto si era un nacimiento como una muerte. Entonces sí que es verdad que esto ya me parecía que era un elemento como muy jugable en términos de narración, ¿no? Porque si algo pasa en esta familia es un tránsito completo para todos los miembros de esta colmena, ¿no? Y entonces me parecía algo que se podía utilizar narrativamente de una forma muy bonita y que también me hablaba a mí, me hablaba sobre mi tierra, sobre nuestras culturas, sobre nuestra cultura, sobre nuestra lengua. Lo que pasa es que entonces, una vez que ya sentía que ahí había un símbolo, luego pues tocaba como investigar y conocer el máximo posible todo el mundo de las abejas para ver cuánto más me podían ofrecer, ¿no? Para contar la historia y para que siguiera funcionando como un elemento significativo dentro de la narración. Y así se fue creando toda esta idea al ir descubriendo que como en la colmena, cada, cada miembro tiene un rol distinto, ¿no? Pero todas son absolutamente necesarias para la supervivencia del enjambre. Y esto creo que también es una idea que quería poner, ¿no? Sobre la mesa, de cómo en una familia también cada miembro es distinto, es diferente, pero al final todas y todos son necesarios en esa familia, ¿no? Y todos empujan a esa familia hacia adelante de alguna forma. Y un poco con la escultura me pasaba también que también era un símbolo que me interesaba mucho y que estaba desde el principio en relación al padre como escultor, ¿no? Porque me interesaba esta idea de ese difunto padre que ya no está presente, pero que lo envuelve todo al mismo tiempo, ¿no? Y que era él quien de alguna forma había retratado ese imaginario de lo que es lo femenino y lo masculino y cómo se representan estos cuerpos de hombre y de mujer, que es el legado que recibe esta familia, ¿no? De mujeres y que está ahí en el garaje. De alguna forma para mí también tenía que ver con ese legado histórico, ¿no? Que nos precede y que sin darnos cuenta también lo condiciona todo, ¿no? Y es ese telón de fondo que está presente, omnipresente, y que condiciona nuestra mirada, que condiciona nuestra forma de identificarnos, de cuando se construye un imaginario tan binario y tan rígidamente separado. Y fue muy interesante cómo en ese proceso de investigación de las abejas, pero también del mundo de la escultura, de repente encontré que mágicamente podía unirlas, ¿no? Porque encontré esta disciplina que era la disciplina en bronce a la cera perdida, y entonces fue como magia, porque de repente encontré como a través de la misma cera de las abejas se unía, ¿no? Era el pegamento que unía estas dos esferas, que una corresponde más a la madre escultora y a todo ese legado que ella trae, y otra corresponde más a ese universo que le va a permitir al personaje de Lucía comenzar a expresarse de una forma nueva y más honesta consigo misma. Claro. Bueno, lo has mencionado al principio de la entrevista, esta película toca diferentes temas muy importantes. Entre ellos es muy interesante cómo abordas el tema de la identidad de género con un lente que nos acerca a las dudas actuales, pues ciertos personajes y generaciones están tratando de alejarse de estos estándares sociales de género y otros están discretamente tratando de mantenerlos cuando sienten que ayudan a estabilizar a la comunidad de sus individuos. ¿Qué te llevó a querer tocar estos temas con ese acercamiento? Bueno, pues el entender que es un tema complejo que despierta muchas lecturas y muchos posicionamientos en la sociedad, y justo el hecho de abarcarlo en el seno de la familia me permitía, al final la familia es una micro sociedad, ¿no? Es
es un pequeño grupo, es una pequeña comunidad a escala pequeña donde se pueden reproducir los mismos patrones, ¿no? Pero en esa escala. Y me interesaba, sí, primero, me interesaba enfocarlo desde la familia, porque esta era una de las ideas que más me interesó de las entrevistas a las que realicé a todas las familias de la asociación NAICEN del País Vasco, Asociación de Familiares de Menores Trans en el País Vasco. Tuve la suerte de poder entablar como una bonita y una profunda relación con varias de ellas que me permitió como ir más a más a más y, y llegar a esta idea, ¿no? Que muchas de estas familias me expresó y es que el tránsito, cuando se habla del tránsito, ¿no? De estos niños y niñas, que el tránsito no lo hizo tanto el niño o la niña, su hijo o su hija, porque quizá ellos siempre habían sido quienes eran, solo que no tenían quizá las herramientas o la confianza o la experiencia o la seguridad para poder expresarlo, pero si algo había cambiado, si algo se había transformado, me decían, era la mirada de los demás hacia estos niños y a estas niñas. Y eso me parecía muy interesante porque en el fondo es esto, no es que estos niños y estas niñas tengan un problema, el problema se lo pone la sociedad en su mirada. Cuando se ven en la mirada del otro como algo problemático, algo que no tiene lugar, es ahí donde empiezan a percibir o a concebir que hay un problema con ellos y con ellas, pero si esa mirada no les devuelve eso, ¿qué problema va a haber? Entonces, al final aquí es una cuestión de comunidad, ¿no? Y de ver cuánto espacio les dejamos y en ese sentido, o sea, dejamos el conjunto del cuerpo social a aquello que es diferente a la norma, a aquello que es distinto a lo normativo. Entonces, bien, ahí es donde me interesaba como explorar y ahondar en esos distintos puntos de vista, también intentando comprenderlos, ¿eh? Y no condenar a nadie porque pienso que dentro de todas las generaciones hay como distintas, como tú mencionas, hay como distintas sensibilidades. No hay, o sea, en la generación de la abuela y de la tía abuela tenemos una persona que es más sensible que otra a lo que Lucía está expresando. También pasa esto en la generación del padre y de la madre y también en la generación de los niños, ¿no? También hay quienes están más o menos cerca de esta relación, de esta realidad y al final, bueno, pues me interesaba mucho también comprender a todos los personajes, a quienes estaban más preparados para entenderlo y a quienes no, ¿por qué no, no? Y creo que estás muy acertado cuando dices que quienes no tiene mucho que ver con intentar preservar, con intentar mantener un marco que nos da seguridad que no se muevan demasiado las cosas, ¿no? Porque al final yo me he construido a partir de todas estas normas sociales. ¿Qué pasa si de repente todo esto se pone en cuestión? Se Claro. pone en cuestión mucho de quién soy, ¿no? Y creo que eso nos ayuda también a humanizar y a comprender a los personajes que a veces son más reticentes, pero que, bueno, también creo que esta película termina y a lo mejor muchos de estos personajes lo que pasa es que van a necesitar un poquito más de tiempo, ¿no? Para comprender. No es que no lo vayan a entender nunca, es que a lo mejor Claro. necesitan un Ya, poquito más de tiempo. Hmm. ¿sabes? Perfecto. Luego, el balance entre el euskera y el castellano le brinda una especificidad cultural muy enriquecedora a la película. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el tomar esta decisión de mezclar? Pues mira, me parece que al final es señal también de diversidad, ¿no? Y de Mm, riqueza, de identidades, de diferencia de identidades, que al final, en un marco más semántico, más abierto, más genérico, la película está hablando de esto todo el tiempo, ¿no? Sobre distintas formas de concebirse, de sentirse, de hablar, de nombrar el mundo, de comprenderlo, de escucharlo, de idiomas, de creencias. Al final también el País Vasco es un territorio que está dividido por una frontera, ¿no? Y también está dividido de una forma binaria en ese sentido. Es el País Vasco francés y el País Vasco español, así le llaman. Para nosotras es el País Vasco, ¿no? Igualmente, las fronteras geopolíticas se establecen después, pero la idea de utilizar el lenguaje era, por una parte, algo
que me hablaba a mí, porque yo soy nacida aquí, yo hablo en euskera y sé que es una realidad minorizada, ¿no? Fruto también de mucha historia y mucha represión. Pero luego hay una cosa que tiene muy bella el euskera y es que eh, es una lengua en la que la tercera persona no tiene género y tampoco lo tienen los adjetivos. Es decir, así como en castellano y en inglés también está el he, she, en euskera hay hay un pronombre que es neutro y tú te puedes estar refiriendo a una tercera persona sin que se sepa si esa persona es un hombre, una mujer, un niño, una niña. Los adjetivos que pones a esa persona tampoco tienen género. Entonces, es un espacio simbólico, de repente, que para el personaje de Lucía es muy importante a la llegada al pueblo, a la llegada a este entorno desconocido que le permite como comenzar a presentarse sin declinarse, ¿no? Y mantener como esta ambigüedad. Y también había algo bonito para mí en intentar, o sea, en usarlo de forma que al final son el personaje de Lourdes, de la tía abuela Lourdes y Lucía, las que más lo hablan, ¿no? Entre sí. Y bueno, pues es una complicidad que se establece entre estos dos personajes eh, y que también visualmente ya me permitía como visualizarles hablando el mismo idioma, ¿no? No por nada es Lourdes una de las primeras que empieza a escuchar y a comprender, uy, creo que esto va de otra cosa, ¿no? También es esta idea de mostrarlas hablando el mismo idioma, ¿no? Hmm. Claro. Y bueno, la búsqueda del santo perdido en el río y las leyendas de las sirenas le brindan mucha textura a la historia. ¿Nos podrías compartir cómo apoyan estos elementos a la premisa de la película? Sí, a ver, al final está como esta paradoja de que hay ciertas cosas que son como demasiado difíciles de entender para la sociedad y luego hay ciertas otras que son absolutamente inverosímiles y a pesar de todo son creencias fortísimas que sustentan todo nuestro sistema, ¿no? Y ahí hay pues esta paradoja que me interesaba también el hecho de tener un personaje de 8 años, lo que me ayuda mucho, bueno, a lo que me invita es como a mirar el mundo con otros ojos, ¿no? Y a través de los ojos del personaje de Lucía, de 8 años, incluso me puedo permitir releer también todo el mundo de lo sagrado, todo el mundo de lo religioso, porque a través de sus ojos no es opresivo, no es restrictivo y de repente se puede convertir también en una fuente de herramientas o de informaciones que a ella le sirven, ¿no? Y le sirven para seguir adelante y coger incluso fuerza en sí misma, como es el elemento de la fe, por ejemplo, cuando pregunta por qué es la fe, ¿no? Y se le da esta respuesta de la fe pues es eso que te da fuerza para seguir adelante, es creer en ti misma de alguna forma. Eso de repente, a través de Lucía, se resimboliza y se convierte en un elemento de fuerza para ella, ¿no? Y creo que eso lo va haciendo todo el tiempo, en todos los contextos por los que va transitando, pues, en el mundo de las abejas, del mundo de la fe, también esta idea de que en la hoguera, ¿no? Se queman los deseos, luego ella lo traerá a su propia forma de entender y va creando como su propia cosmovisión con todo lo que va recabando y que le es útil. Y lo que no le es útil lo desecha, pero ella va como construyendo su propia religión de alguna forma, ¿no? Y Sí. eso me parecía interesante. Mm. Bueno, y ya con la última pregunta, se toma, o sea, hay diferentes temas muy importantes durante la película, como por ejemplo la separación de los padres, la propia crisis de identidad profesional de la madre. Se sienten muy bien colocados en el telón, empujando la narrativa hacia adelante sin quitarle protagonismo a la historia de Thor. Me encantaría saber cómo este elemento tomó forma conforme escribías la historia, sin que se pisase uno a otro y fuese todo conectado. Bueno, sí que en estas entrevistas que te mencionaba con las familias, también otra idea que me llamaba mucho la atención, porque esto comencé las entrevistas en 2018, que parece que está ahí al lado, pero en el fondo en materia de visibilidad de las infancias trans es como hace un lustro, ¿no? En 2018, por lo menos aquí en el País Vasco y a nivel estatal, también en el Estado español, no era un tema que, del que se hablara ni en los medios de comunicación ni en la agenda política, ni por lo tanto tampoco formaba parte del imaginario social.
Así que me llamaba la atención cuando varias de estas familias me decían que en su caso, lejos de esta idea común de, oh, pero ¿por qué nos ha tocado a nosotros? Esto es un drama, menudo conflicto, qué mala suerte, ah, ta, ta. Al revés, ¿no? Ellos lo habían vivido y se había convertido en un proceso de aprendizaje para la familia, en un proceso en el cual habían tenido como que detenerse y comenzar a escuchar de una forma nueva, no solo a los niños y a las niñas, también a reflexionar sobre las dinámicas familiares, cómo estaban criando a sus hijos, sin querer, con qué automatismos y con qué patrones inconscientes que heredamos muchas veces estamos criando a nuestros hijos o señalando ciertas actitudes o ciertos comportamientos como correctos o como incorrectos de una forma muy inconsciente, ¿eh? Y del día a día y por la velocidad también obligaba a reescucharse a la pareja a la hora de afrontar esta situación. Y todo esto, eh, si bien en algunos casos, cuando los vínculos familiares ya eran frágiles o estaban débiles, esto se podía convertir en un detonante que terminaba por pues, quebrar, ¿no? Estos vínculos en las familias en las que, en algunas, pero tres, cuatro familias de las que había hablado, con las que hablaba, me referían esto, como en el fondo para ellos había sido un proceso por el cual los vínculos de la familia se habían fortalecido. Y eso me parecía una narrativa nueva y, y muy valiosa y que quería poner ahí el acento, porque del otro ya tenemos muchos relatos, muchos retratos sobre lo conflictivo, lo sufriente. No quiero decir que haya intentado esquivar ese lado, ¿no? Pero creo que, bueno, también no está de más como plantearlo, el viaje de esta familia comienza siendo una familia que, bueno, tiene muchos reproches, está como muy dividida, comienza en un estado en el que poco a poco, si bien sí que hay un detonante, ¿no? Que lo pone de repente todo patas arriba, sí que llegamos a un momento final en el que tenemos a esta familia más unida, en realidad. Y entonces, bueno, comenzar con esta crisis matrimonial que mencionas tiene que ver con esto, ¿no? Seguramente también no comprender lo que estaba pasando con el que hasta ese momento están llamando Aitor, no comprender realmente lo que está pasando, lo que está operando, desde dónde acompañarlo, eso también seguramente haya dificultado pues, la relación dentro del matrimonio, también habrá generado mucho conflicto alrededor, habrá sido un niño que muy demandante, ¿no? A nivel de atención y eso también se ha sentido en el resto de los hermanos. Bueno, este era un poco el punto de partida y luego desemboca, como comentaba, en ese otro lugar, donde además también la madre, en esa crisis de identidad, como mencionabas, también tiene un espejo donde reflejarse, ¿no? Y aprender del valor y también de la madurez de su hija, que le está demostrando, le está mostrando cómo está dispuesta a lo que sea por ser quien es, pero incluso está dispuesta a dejar de mostrarse así en la familia si eso le hace sentir mal a ella, ¿no? Y de repente esto para la madre también es un aprendizaje y una comprensión de, de la necesidad también para ella de retomar las riendas de su vida, de dejar de ser una impostora de su propia vida, ¿no? Y de vivir acorde a quien es ella, que hace que también se convierta en un revulsivo positivo para toda la familia. Mm. Perfecto, pues muchísimas gracias por este Q&A. Ha sido un placer hablar contigo y que nos respondas a todas estas preguntas. Y nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Ha sido un placerazo también para mí. Es que ricasco.